hasta el 70% de los pacientes tienen algún dato oftalmológico que está presente con o sin alteración de la visión. Es decir, tenemos pacientes con hallazgos que son completamente asintomáticos y otros que tienen pérdida avanzada de la visión. Estas ACV hace referencia a los vasos conjuntivales anormales. Quiere decir que justo donde la esclera blanca se convierte en córnea transparente, llega a haber como tortuosidades en los vasos que no son tan normales. Ellos lo describen en un 14%. El Schirmer test y el T-Boot son datos de ojo seco. Son básicamente qué tanta lágrima se produce y qué tanta estabilidad tiene la lágrima una vez que empezamos a contar su tiempo de estabilidad sobre la córnea. Vean cómo este es el hallazgo más frecuente. Sin embargo, el ojo seco es algo que está presente en todos nosotros ahorita mismo en la Ciudad de México y en muchos lugares. Entonces, el ojo seco pudiera no estar sesgado, pero sí es cierto que estos pacientes, y lo hemos visto con los pacientes que tenemos aquí, tienden a quejarse de ojo seco, ¿no? Entonces, las cuestiones de superficie parecían ser bastante frecuentes. Después pasamos a la parte del iris. Ahorita vamos a ver un poquito de esto, pero alteraciones en el iris, 38.4%. Las alteraciones pueden ser funcionales o pueden ser anatómicas. Ahorita vamos a comentar algo de eso. El DAL, que es depósitos en la cápsula anterior del cristalino. El cristalino como lente intraocular transparente puede tener alteración, sin embargo nosotros no lo hemos visto tanto. El amiloide vítreo, una proporción no muy alta, pero lo importante del amiloide vítreo es que es la parte del amiloide o la parte de la afección ocular que más puede bajar la visión, porque literalmente son opacidades que no permiten el paso de la luz a través del vítreo. Prácticamente todas las partes del ojo pueden verse afectadas de una u otra manera en los pacientes con amiloidosis. La manera de nosotros hacer la evaluación de los pacientes con amiloidosis es una manera estandarizada que incluye básicamente los estudios de gabinete básicos más el OCT que les voy a platicar. La lámpara de hendidura, probablemente todos ustedes la conocen y la recuerdan, es básicamente para poder ver los detalles de la parte anterior del ojo y posterior mediante observación directa. La segunda es la fotografía de fondo de ojo, que nos permite poder analizar dándole zoom y de manera pues ahora sí que sin que el paciente esté moviendo el ojo y con mayor tranquilidad el fondo de ojo, en particular la retina, que también tiene cambios. Y también les hacemos una tomografía de coherencia óptica. La tomografía de coherencia óptica es un estudio paraclínico que en los últimos 10 años ha cambiado prácticamente la oftalmología. Nos permite, no sé por qué se invirtió la imagen, pero nos permite hacer una reconstrucción tridimensional y poder ver cambios de hasta 10 micras de definición en lo que son las capas internas de la retina. De hecho, tenemos algunas imágenes interesantes sobre lo que hemos encontrado en pacientes con amiloide vítreo. Entonces, ya pasando un poco a lo que realmente vemos, estas son fotografías clínicas y en los párpados, si se acuerdan en la tabla que comentamos, no había una parte de afección de párpados. Nosotros, hasta el 12% de los pacientes llegaron a presentar alguna alteración y casi siempre eran alteraciones que podemos considerar no oftalmológicas, sino dermatológicas, que son los hematomas que todos ya conocemos. De ahí nos pasamos al segmento anterior. Ahora sí estamos hablando del espacio o del involucro ocular. Y la misma fisiopatología de las hemorragias y de los hematomas en piel aplica a los vasos conjuntivales. Entonces, si bien el ojo seco, también llamado keratoconjuntivitis zika, está presente en un buen número de pacientes, los hiposfagmas o hemorragias subconjuntivales nosotros las encontramos hasta en el 12%. Recordando que nuestra serie es de 16 pacientes, al menos de los porcentajes que les estoy diciendo aquí.
Nosotros no tuvimos, pero está reportado que puede haber pérdida de la sensibilidad corneal y úlceras corneales neurotrópicas. La úlcera corneal, o básicamente cuando se afecta la rama sensitiva de la córnea, el reflejo de parpadeo puede perderse porque depende de la sensibilidad de la córnea y de esto desencadena el reflejo de parpadeo. Entonces, esa es la razón por la cual una úlcera neurotrópica, por algunos factores de crecimiento y por falta de parpadeo, pueden ser una complicación del amiloide. Nosotros únicamente tuvimos un caso de úlcera corneal en nuestros pacientes. Sin embargo, no estamos muy seguros bien de la etiología porque era un paciente foráneo. El mensaje que les quiero decir es: los pacientes se pueden complicar. De hecho, la paciente que la primera vez que la vimos no tenía pues más allá de ojo seco, y me parece que fue como al año o a los 2 años que empezó con un ojo rojo y sin una molestia realmente muy grande. Es decir, un mensaje a llevarnos es mantener un umbral bajo para sospechar que las cosas se pueden complicar en la superficie del ojo, porque los pacientes no se quejan de dolor, incluso con una úlcera corneal que pudiera ser un padecimiento que a cualquiera de nosotros nos causaría un dolor de intensidad severa. ¿Me explico? En córnea y segmento anterior también incluimos lo que es la conjuntiva, recordando que la conjuntiva es esta mucosa que recubre la esclera, que es la parte blanca del ojo, y que en su espesor y las 3 capas que lo componen, normalmente tenemos o lo describimos como una capa lisa que es parcialmente móvil, que produce parte de la lágrima para que el parpadeo pues, se pueda hacer de manera homogénea y sin fricción. Sin embargo, quiero que vean cómo tenemos pacientes que tienen, y nosotros pues no estaría indicado, pero que tienen este tipo como de acúmulo. No sé si pueden ver cómo viene la conjuntiva pegada y después hace como un pequeño, pues vamos a llamarle protrusión, bulto, como querramos llamarle, que vemos en los pacientes con amiloidosis. Obviamente todo esto hablamos de amiloidosis asociada a transtiratina. Hemos también encontrado este hallazgo muy peculiar que parecieran perlas semitransparentes, bien localizadas, no confluentes, intraconjuntivales, que están sobre todo en el fondo de saco. Esto quiere decir entre el párpado y el ojo, en el fondo, abajo y arriba. Estos hallazgos usualmente no son, tal vez un poco si somos muy observadores, pero no son detectables a simple vista. Se requiere de la lámpara de hendidura y de dar cierta iluminación y cierta magnificación a la exploración. Vean también como aquí podemos ver una superficie que pareciera rugosa, como empedrada, que hemos visto en varios pacientes no en varios, en el 56% de los pacientes que hemos revisado aquí en el instituto. La córnea, si recuerdan, es un tejido que tiene la característica de ser avascular y transparente. Tiene dentro de su estroma los nervios corneales que recientemente, o bueno, no recientemente, pero que se ha descrito que pueden ser analizados y que tienen alteraciones en los pacientes con amiloidosis y con otras neuropatías, incluyendo neuropatías tan comunes como la neuropatía diabética, y que estos cambios pueden ser medidos por un aparato que se llama microscopía especular, un aparato que no tenemos en este instituto y que hay tal vez 2 o 3 en la ciudad, y que realmente es un estudio muy difícil de hacer. Sin embargo, esa sería una manera de poder medir la neuropatía corneal en los pacientes con amiloidosis. Es un estudio difícil, relativamente no tan caro, pero poco accesible. Independientemente de eso, la córnea, hemos visto algunos depósitos subepiteliales muy inusuales, en forma como de burbujas, no sé si alcanzan a verlos, que son... estos los encontramos solamente en un paciente, si mal no recuerdo, o en 2, dentro de nuestra serie, y que se han mantenido después de 2 a 3 años discretamente estables o a la baja. Es decir, no tenemos evidencia histológica de que esto sea amiloide, pero es un hallazgo ciertamente inusual que en su momento tal vez valga la pena poder estudiar de manera histológica.
La córnea es un tejido importante porque es el primer lente que entra, que recibe la luz. Entonces, algunas de las opacidades pueden ser con baja de visión o sin baja de visión. Estas opacidades o las opacidades que hacen en los nervios, los pacientes con amiloidosis, no bajan la visión. Es decir, de las alteraciones en la córnea que pueden bajar la visión, podría estar la úlcera o el ojo seco, pero no los depósitos corneales. Pasando al iris, en el iris nosotros encontramos alteraciones no tan anatómicamente visibles como lo describen algunos artículos con este iris escalopado en medusa, o como quieran traducirlo, que es un iris francamente inusual y visible a la exploración clínica sin lámpara de hendidura como anormal. Nosotros la realidad es que hemos visto en 31% de pacientes alteraciones de discoria, es decir, que la pupila no es completamente redonda, sino discretamente ovalada, y tienen hiporreflexia pupilar. Uno, si les hace una prueba de reflejo fotomotor o consensual, usualmente no obtenemos una respuesta normal, con cierta bilateralidad, pero asimetría en la magnitud. Es decir, el hallazgo más común de los reflejos pupilares que hemos visto es la hiporreflexia pupilar, es decir, hay una contracción pero muy lenta y discretamente vermiforme, y una falta de recuperación al retiro del estímulo de la luz. También encontramos en un solo paciente este borde, si se dan cuenta, podríamos decir como aterciopelado, blanquecino, con lo que pareciera, o yo les describiría como polvo fino blanco en la superficie del iris. Una vez más, no podemos hacer una biopsia de iris o de humor acuoso, pero este paciente, interesantemente, también tenía amiloide vítreo. Entonces no descartamos la posibilidad de que estos hallazgos tengan que ver con la presencia de amiloide que está filtrando de la parte posterior del vítreo y que alcanza el humor acuoso como parte del flujo normal que tienen los líquidos adentro del ojo, que es ir de la parte posterior a la parte anterior del ojo. Entonces, mensaje del iris es frecuente y lo más común es la hiporreflexia pupilar. Y esta, que me parece que es una de las partes más importantes por su alteración en la funcionalidad del paciente, que son los depósitos de amiloide en retina y polo posterior. El polo posterior empieza atrás del cristalino y nosotros podemos ver cómo el amiloide vítreo literalmente se adhiere a la cápsula o sea, en la lámpara individual podemos ver cómo el amiloide se adhiere a la cápsula posterior del cristalino y se extiende a todo lo largo del vítreo como opacidades irregulares, como ramificadas, que si se dan cuenta pueden, y aquí traemos otra imagen, pueden ser de una magnitud tan pequeña como algunas protrusiones o penachos aparentemente dependientes de los vasos. Y cuando estas aumentan, podemos ver cómo se opacifica el fondo del ojo, es decir, así como nuestra cámara no puede ver a la retina, el problema es que la retina del paciente no puede ver hacia afuera. Entonces, estas opacidades vítreas pueden ser tantas que no permitan la visualización del fondo de ojo y que pudieran tener al paciente en una condición de discapacidad visual secundaria amiloide, a pesar de que la retina atrás de ese amiloide es funcional. Aquí tenemos una imagen y aquí les pongo una tomografía de cuando hacemos un corte tomográfico, que es lo que les mostraba, que era la reconstrucción en tercera dimensión, a través de ese penacho de amiloide, podemos ver cómo aquí está el vaso y pareciera, a pesar de que la literatura dice que lo produce el EPR, que es esta línea, pareciera que el amiloide parcialmente sale o se genera de alguna zona alrededor del vaso dependiente de la arcada vascular retiniana temporal superior. Esta sombra es únicamente por la reflectancia que tiene, pero el penacho nace en la superficie de la retina y no en las capas profundas. De tal manera que pues habrá también que
estudiar cuál es el comportamiento del amiloide a través de los vasos retinanos, porque esta imagen, al menos, como algunas otras imágenes que hay ya reportadas por otros autores, pareciera que algo del vitrio o se deposita o puede generarse a partir de las capas superficiales. Algo muy interesante del amiloide en el vitrio posterior es que es susceptible a extracción quirúrgica, es decir, con el procedimiento que se llama vitrectomía, que es, como su nombre lo dice, la extracción del vitrio mediante trócares intraoculares, podemos introducir una cabeza de aspiración que literalmente absorba, se quite todo este amiloide, y en caso de tener una retina sana en el polo posterior, la recuperación funcional del paciente es posible con este tipo de pacientes. En nuestra serie solamente un paciente, o de hecho 2 pacientes, han estado en necesidad de cirugía. Sin embargo, por razones personales de los pacientes, la cirugía no se llevó a cabo. Y tiene también mucho que ver con que cuando un paciente tiene un ojo afectado y el otro no, la funcionalidad no se ve disminuida porque utilizan su ojo bueno, por decirlo así, para sus actividades normales. Otro dato que podríamos definirlo como retinopatía, no como vitreopatía, son las pequeñas hemorragias que podemos encontrar. Estos puntos rojos semejan a algo así como la retinopatía diabética cuando hay hemorragias muy pequeñas. Sin embargo, estas no tienden a ser tan aneurismáticas y tienden a ser unas hemorragias un poquito más en flama sin tener un patrón hipertensivo. Entonces, algo de los vasos retinianos también sufre como muchos otros vasos de la economía. Y llegando a la parte más posterior del ojo está el nervio óptico, en donde básicamente nosotros no hemos tenido, pero hay reportadas alteraciones como palidez, disfunción y disminución de las fibras nerviosas. Nosotros tuvimos un paciente que inicialmente tenía una presión normal o limítrofe y presión intraocular. La presión intraocular eventualmente se puede convertir en glaucoma y esto daña el nervio óptico, por lo que el glaucoma se considera neuropatía. Y 2 años después la paciente fue elevando su presión hasta alcanzar presiones de 45 francamente altas, tal vez 2 veces lo normal. Y la falta un poco de interés del paciente de tratarse la llevó a la pérdida de la visión de ese ojo. El otro ojo está bien, por lo que ella sigue siendo funcional, pero el glaucoma que nosotros hacíamos ausente en nuestro primer corte de pacientes de visita 1, a los 2 años demostró que al menos un paciente sí tenemos con glaucoma.